Si a uno le preguntan por Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, la primera palabra que se viene a la mente es, casi siempre, neutralidad. Pero, ¿y si esa neutralidad fuera solo la punta del iceberg? Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia fascinante y contradictoria del verdadero papel que jugó esta nación en el conflicto. Y esa es justamente la gran pregunta que nos convoca. ¿Fue Argentina un simple espectador de la historia? ¿O estaba pasando algo mucho más complejo por debajo de la política oficial? Vamos a descubrirlo juntos. Primero, vayamos a los hechos, a lo oficial. Miremos esta línea de tiempo. Argentina se declara neutral en septiembre de 1939, apenas arrancaba la guerra, y mantuvo esa postura hasta el 27 de marzo de 1945, o sea, a solo 2 meses de que Alemania se rindiera. Casi todo el conflicto oficialmente lo pasó al margen. Pero claro, aquí es donde la trama se pone interesante, porque una cosa era la decisión del gobierno y otra, muy pero muy distinta, era lo que miles de ciudadanos argentinos estaban haciendo lejos de su patria. La política de Estado y la acción de la gente iban por caminos totalmente diferentes. Y esa diferencia se puede empezar a entender con este número, 5.000. ¿Qué significa? Bueno, es nada más y nada menos que la cantidad estimada de voluntarios argentinos que, básicamente, ignoraron la neutralidad de su país y decidieron cruzar el Atlántico para luchar por las fuerzas aliadas. Y ojo, este grupo era súper diverso, como podemos ver acá. No se trataba solo de soldados. De esos 5.000, unas 400 eran mujeres, muchas de ellas en roles clave, como transportar aviones. Había pilotos de combate, personal de la Marina, médicos, en fin, fue una movilización ciudadana impresionante. Y claro, entre esos miles de voluntarios aparecen historias personales de heroísmo que son increíbles. Una de las más conocidas es la de un piloto al que la Royal Air Force británica apodó el Caballero Negro. Se llamaba Kenneth Langley Sharney. Este piloto argentino se convirtió en un verdadero as, con una docena de aviones enemigos derribados. Y no solo eso, participó en una de las operaciones más famosas de la guerra, el desembarco de Normandía, el famoso Día D. Toda una leyenda. Pero la historia de las mujeres no se queda para nada atrás. Vamos a conocer ahora a otra figura emblemática, a quien apodaron la piloto de las Pampas. Su historia demuestra el papel fundamental que jugaron las voluntarias argentinas. Su nombre era Maureen Dunlap. Fue una de las 165 mujeres que sirvieron en el Air Transport Auxiliary. Su trabajo era peligrosísimo pero vital, llevar aviones nuevos desde las fábricas hasta el frente. Y para que se entienda su habilidad, escuchen esto, voló 38 tipos de aeronaves distintas. 38, una locura. Bueno, hasta ahora vimos un compromiso ciudadano muy fuerte con la causa aliada. Pero para tener la foto completa hay que hacerse una pregunta clave. ¿Había también gente que apoyara al Eje en Argentina? La respuesta, sin rodeos, es que sí. Este gráfico lo deja todo bastante claro. Si bien hubo voluntarios que lucharon para el Eje, que se calculan en unos 1.500, la balanza se inclinaba, pero por mucho, hacia el lado aliado. Los 5.000 voluntarios pro-aliados eran una cifra inmensamente mayor. Y acá llegamos al nudo de la cuestión. ¿Cómo es posible que un gobierno se declare neutral mientras miles de sus ciudadanos se van a pelear y la mayoría para un solo bando? Para entender esto, hay que analizar las presiones internas y externas que vivía el país. A ver, las razones del gobierno eran varias y complejas. Primero, ya existía el antecedente de la Primera Guerra Mundial, donde también fue neutral. Segundo, un tema clave, la economía. Argentina era literalmente la despensa del Reino Unido. Un alineamiento formal podía complicar ese comercio vital. Y tercero, el país estaba partido por dentro. Y a esa división interna se le sumaba la presión de afuera. Por un lado, Estados Unidos presionaba con todo, diplomática y económicamente, para que Argentina entrara en la guerra. Pero por otro lado, el Reino Unido, aunque era aliado de EU, dependía tanto de la comida argentina que prefería que todo siguiera como estaba, algo que la neutralidad aseguraba. Argentina estaba, digamos, atrapada en el medio. Esta división interna tenía un nombre que lo dice todo, la grieta entre aliadófilos y germanófilos. Y esto no era una simple discusión política,
reflejaba tensiones sociales muy profundas. Estaban los descendientes de británicos, lógicamente pro-aliados, y por otro lado, sectores muy influyentes que simpatizaban con el Eje. Y no hablamos solo de la comunidad alemana, sino también de facciones importantes del ejército, que admiraban el modelo militar prusiano y veían con mucho recelo a Estados Unidos. Para el gobierno, la neutralidad era una forma de evitar que el conflicto interno estallara. Al final, la presión fue demasiada. En enero de 1944, Argentina rompió relaciones diplomáticas con el Eje, y más de un año después, en marzo del 45, con la guerra ya casi terminada, dio el paso final y declaró la guerra. Pero seamos claros, esta declaración de guerra no fue un acto militar para ir a combatir, fue un movimiento puramente diplomático. ¿El objetivo? Estratégico. Asegurarse de que Argentina no quedara aislada en el nuevo orden mundial y pudiera ser uno de los países fundadores de las Naciones Unidas. Y la historia no termina con el fin de la guerra. El legado es complicado y tiene un capítulo muy oscuro. Argentina se convirtió en refugio para varios criminales de guerra nazis. Escaparon de Europa usando las famosas Rotlines o redes de escape, que contaron con la ayuda de algunos sectores dentro del país, un eco sombrío de aquellas simpatías germanófilas de la guerra. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar. Al mirar la historia de Argentina en la Segunda Guerra, ¿qué relato tiene más peso? ¿El de la neutralidad calculada de un gobierno o el de los miles de ciudadanos que eligieron un bando y arriesgaron la vida por sus propias convicciones? La respuesta, quizá, es la que define lo que realmente es una nación.